Vamos a ver, yo creo que es bueno que interioricemos los avances conquistados, porque no será de recibo retroceder un milímetro de lo conquistado. Lo conquistado no fue voluntad del Partido Popular. Cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, se olvidó de Canarias. Y los datos son incontestables. Las leyes de presupuesto que se aprobaron en la etapa de mayoría absoluta no solo no nos trataban con respeto, sino que hubo un maltrato cuantificable. La razón que determina el cambio de actitud del Partido Popular en relación a Canarias es la minoría parlamentaria, que en democracia obliga a negociar. Y lo que hicimos en ese asunto, y dado que no teníamos una alternativa política, que ahora está, veremos cómo funciona, lo que hicimos fue poner los intereses de Canarias encima de la mesa y aprovechar el momento para defender esta tierra, no solo para captar recursos, sino para captar y consolidar derechos, fueros. Le puedo decir que alguna influencia tengo en la fuerza política que presido. Mi obsesión, mi preocupación era amarrar derechos, no solo presupuesto. Por eso nuestros acuerdos no eran solo referidos al presupuesto, sino también al REF económico, al Estatuto de Autonomía, a la reforma electoral, a la situación de las Kellys y un largo etcétera. Aprovechamos en democracia parlamentaria, cuando el Gobierno no tiene mayoría y tiene que negociar, para colocar los intereses de esas minorías en las mejores posiciones posibles. De manera que en ese proceso negociador sí tengo que reconocer, y lo he dicho siempre, que el Gobierno de España ha sido leal, sincero y duro. Casi todas estas conquistas fueron arrancadas después de mucha discusión y de mucha confrontación. La tendencia del Gobierno de turno es a conservar lo que tiene y a no mover los asuntos. Y los que estamos en una posición de condicionar la mayoría política es justamente lo contrario, a mover los asuntos y a atraer posiciones para Canarias. Y en ese proceso negociador hay que decir que hay avances muy relevantes, muy significativos y que no será fácil incumplirlos. La separación de los recursos fiscales del REF, de la financiación autonómica, que está en la disposición 19ª de la Ley del 17, que está incluida en la ponencia del REF económico, que está incluido en el texto del Estatuto de Autonomía en tramitación, no será fácil que la incumpla el Gobierno de España de turno, porque sería una agresión intolerable volver a mezclar, como ocurrió el año 9, los recursos fiscales del REF en la cesta de impuestos de la financiación autonómica. Y esa línea, absolutamente vital en la Ley de Presupuestos del 17, incorporada al REF económico e incorporada al Estatuto de Autonomía, constituye una línea fundamental de consolidación, de salvar derechos de esta tierra. Los recursos fiscales del REF están destinados a compensar las singularidades territoriales, insulares y de lejanía, y no debieron mezclarse en la cesta de impuestos de la financiación autonómica como ocurrió del 9 al 16. Esa conquista es fundamental para la que viene ahora o más adelante, que es la financiación autonómica. Pero aprovechamos también para colocar en el presupuesto y en la ley del REF elementos tan básicos como el siguiente, que nos costó arrancarlo. Bueno, yo no soy de los que en la discusión lleve las cuestiones al extremo, pero el tema de la pobreza, le tengo que decir que costó mucho, no, muchísimo. No aceptaba el Gobierno de España que el REF económico, que debe ser también social, tuviera un compromiso de recursos presupuestarios para combatir el elemento más grave que tiene la sociedad canaria, y es la quiebra social. La mitad de la gente con oportunidades y la otra mitad sin oportunidades. La pobreza y la exclusión es nuestro primer problema. Según el índice AROPE, 44,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Bueno, pues el REF económico recoge que los presupuestos estatales tienen que aportar en la lucha contra la pobreza, aunque luego no tengamos política contra la pobreza en esta tierra, que esa es otra, que debemos resolver. Y ese tema está en el REF y hay 30 millones de euros en el presupuesto del 18 para luchar contra la pobreza. Lo deseable sería que el Gobierno tuviera una estrategia que no la tiene. El instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza es la PSI,
y esto representa más del 50% de incremento. De manera que asuntos como ese estuvieron en el proceso negociador. Ni les cuento la atención el sector primario. El POSEI adicional lo incumplió el PP durante los 5 años de mayoría absoluta. Y ahora el POSEI adicional está en el REF y está en el presupuesto y lo financia todo Madrid. El 100%, 15 millones el 17, 15 millones el 18, 24 millones el 19. POSEI adicional salvado, financiado por la Administración del Estado para ayudar a nuestro sector primario. Ni les cuento el agua para regadío. No estaba en el REF, nueva conquista. Le costó fundamentalmente a mi compañero Fermín convencer a las autoridades españolas de que el agua es producto escaso en esta tierra y que tiene un coste superior al continente y hay que abaratarlo. Y tenemos ahora 8 millones de euros para abaratar el agua para la producción agraria, sea de pozos, galerías o desalación. 8 millones de euros para ayudar al sector primario. Ni les cuento el transporte de mercancías, 100%, efecto retroactivo, año 16, la incorporación del transporte del plátano que no estaba. Y el 75%, que seguramente será lo más impactante, pero no es lo más importante. Que sepan ustedes que la consolidación de ahorro para las familias de Canarias, entre el 75% de la movilidad interinsular y el 75% de la movilidad canaria resto del Estado español, va a suponer un ahorro de 400 millones de euros para los usuarios del transporte del archipiélago y además lo será para siempre porque lo amarramos no solo en la ley de presupuestos, sino en la ley del REF. Por eso, en este proceso negociador, hemos tratado de aprovechar las circunstancias que seguramente no se repita, o sí, porque esto está revuelto, para defender a esta tierra, para anteponer los intereses generales a cualquier otra consideración. Y el listón ahora está alto. Está alto para el Gobierno de España, no importa su color. Primero, para que convenie los recursos de este presupuesto de manera rápida, para que autorice el 75% a ser posible este viernes, para que la gente lo pueda utilizar el fin de semana. El listón para el Gobierno de España está alto. Gestionar los convenios, autorizar el gasto para que la gente se beneficie, y el listón está también muy alto para el Gobierno de Canarias, porque ahora no se puede escudar en aquello de no hay recursos. Tenemos recursos, no digo que todos los que nos pertenecen ni todo lo que necesitamos, pero muchos recursos. Tenemos, insisto, los recursos del ITE, que antes se los quedaba la Administración del Estado y que suman una cantidad, en el peor de las interpretaciones, de 260 millones que antes había que devolver y ahora no hay que devolver. Luego yo creo que se han mal repartido y mal gastado, pero eso es un asunto interno de Canarias. Están los dineros del Fondo de Competitividad y están los dineros de los convenios. El convenio de carreteras este año tiene 200 millones cuando se firme el convenio de infraestructura de carretera, 101 millones de remanente de tesorería del año anterior y 109 de la parte correspondiente al año 18 de la devolución de la deuda por la suspensión unilateral del Gobierno de España que ganó el Gobierno de Paulino Rivero. 409 millones. A ver con qué cara el Gobierno de Canarias dice ahora que no arregla los problemas de movilidad de carretera. La gente les correrá a gorrazos si no lo hace. Por eso es muy importante ahora el listón para el Gobierno de España, para que gestione los convenios, autorice los gastos y no retroceda sobre los derechos conquistados, pero el listón también está muy alto para el Gobierno de Canarias, que ahora no se puede escudar en aquello de no hay dinero, no puedo hacer nada. Tiene que salir Canarias de la cola de todo lo bueno como estamos en estos momentos. Estamos mal en sanidad, mal en educación, mal en universidades, mal en vivienda, mal en dependencia, mal en casi todos los parámetros, muy mal en pobreza, muy mal en empleo. Es decir, para romper esa dinámica es por la que hemos trabajado para que el presupuesto, el REF y el Estatuto coloque a Canarias en la parte pública del asunto en las mejores condiciones para competir en el próximo periodo. Y ahora el Gobierno tiene que gestionar bien, de manera eficiente, y lo que no se pueda gastar por razones estrictamente temporales, garantizar su incorporación en el presupuesto siguiente. Y nos tiene que decir si esta cantidad importante de recursos no precisan de ninguna ley de crédito extraordinario. Hay dinero de superávit, hay recursos transferidos, hay convenios,
en fin, hay muchos recursos. Todo eso se puede incorporar al presupuesto sin rango normativo. Responda sobre este tema, porque si no andaríamos mal de tiempo. Sé que lo de la financiación autonómica se salva, lo de los convenios se salva, no sé si los ingresos están por encima de las previsiones, pero ahora lo que exigimos, pedimos al Gobierno es diligencia, porque este Parlamento, de luego este grupo parlamentario, no le escapa la menor duda, vamos a estar soplándole en el totizo. El aliento de Nueva Canaria lo van a tener en el totizo este Gobierno, porque disponen de recursos para sacarnos de la cola de todos los parámetros importantes. Estamos mal esta tierra. No puede ser que no estemos ni en una sola estadística relevante colocados no en la cabeza, en la media. Y eso se hace con recursos, con gestión, con planificación y organización. Y a los compañeros socialistas, el 19 hay un presupuesto. Nosotros estaremos encantados de apoyar ese presupuesto, no solo en las enmiendas parciales, sino en el inicial, si la política fiscal también cambia, porque es la clave de otra política distinta. Gracias, señor Rodríguez. Turno de la señora.